Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy hermosa mañana con un clima muy sabroso, muy delicioso que nos ha refrescado la mañana, preparándonos para el calorcito de la tarde. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Hoy desde cabina, de hoy en adelante la mayoría del tiempo voy a estar aquí en cabina. Como ustedes saben, esta es mi última semana. Ya no tengo, digamos, la privacidad como para hacer esto desde la oficina. Así es que voy a estar viniendo aquí a la radio para poder estar con ustedes en los programas del martes en la mañana, que es el Camino de la Oración, y el jueves en la mañana, que es Compartiendo la Fe, tomando café con el diácono José. A ver si la radio me va a ofrecer café los jueves para que lo podamos tener aquí con la tacita de café. Y si no, pues yo traigo el mío también. Esta mañana, mis hermanos, vamos a continuar con el rezo de la Lección Divina. Ustedes se recuerdan, por varios meses hemos hecho el rezo de la liturgia de las horas y aprendimos cómo hacer ese rezo hermosísimo de la liturgia de las horas. Pues esta mañana ya tenemos varias semanas de estar haciendo la Lección Divina, es decir, la lectura meditada, la lectura orada con el Evangelio del domingo anterior. Estamos haciéndola con el Evangelio del domingo anterior. Y si ustedes se recuerdan los pasos de la Lección Divina, primero invocar al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, luego leer el texto tratando de responder ciertas preguntas, luego hacer una meditación, una oración, y luego a qué acción vamos a llevarnos como resultado de esta oración que hemos estado haciendo, ¿verdad? Así es que, mis queridos hermanos, de nuevo, ya les he dicho que el recurso que yo ocupo, ustedes lo pueden también tener dentro ustedes lo pueden accesar, se llama Leccionautas, leccionautas.com. Ese es el sitio el que yo pues ocupo para hacer esta lección divina y trae todas los pasos a los que debemos llegar. Así es que este día también, mis hermanos, los que nos van a acompañar y nos acompañan en Facebook, tenemos alguna pantalla donde esté Facebook para ver si van dejando algún recado o algo. No lo tenemos. Entonces déjenme, lo voy a poner aquí en mi teléfono para poder monitorear cuando nos vengan y nos dejen algún mensaje o algo, y así de esa manera pues lo vamos a, aquí lo tengo ya tenemos aquí Rosa Tafoya ya nos está saludando. Buenos días, Rosa, qué bueno que nos acompaña, o Ramón, no sé cuál de los dos es el que nos acompaña, así es que déjenme, pongo esto en silencio. Bueno, vamos a ver, creo que ya no nos va a interrumpir el sonido de por acá. Bien, aquí está. Ahí está, ahora sí. Ahora sí ya apagué el sonido, ya no vamos a tener ese eco. Bien. Mis hermanos, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos con una invocación al Espíritu Santo para que venga y nos llene de esa paz y tranquilidad que necesitamos para hacer la oración. Espíritu Santo, derrámate con fuerza. Espíritu Santo, haz que pueda recibir la buena noticia. Espíritu Santo, regálanos un nuevo Pentecostés para vivir el Evangelio personalmente y en comunidad.
Amén. Con eso, mis hermanos, vamos a pasar a leer el Evangelio del domingo pasado, que era el Evangelio de San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Ese fue el evangelio que escuchamos el domingo pasado. Un evangelio que es un poco duro de aceptarlo, porque dice Jesús que el que no lo ponga a él primero no está apto para el reino de Dios. Y no se puede diluir las palabras de Jesús. Son palabras muy serias, pero veamos en esta reflexión. Aquí hay unas preguntas que nos van a ayudar en la reflexión de esta mañana. ¿Qué día se acerca y hacia dónde decide ir Jesús y por qué? ¿Qué le sucede a los mensajeros que mandó Jesús? ¿Cómo reaccionan Santiago y Juan ante esto que les dice Jesús? ¿Qué le dice a alguien a Jesús por el camino y qué respuesta recibe? ¿Qué diálogo tiene Jesús con la segunda persona que se le acerca? ¿Y qué le pide al tercero que se acerca y qué le responde Jesús? Entonces veamos algunas pistas para comprender este texto. El evangelio de este domingo se compone de un relato de misión y de 3 escenas de seguimiento. El primer relato comienza con la firme decisión de Jesús de ir hacia Jerusalén. Fíjese, Jesús va hacia Jerusalén. Ya los discípulos y los apóstoles saben que en Jerusalén las cosas no van a ser seguras para ellos. Las cosas están un poco revueltas o revoltosas en Jerusalén y que van a correr peligro, pero Jesús decide ir de todas maneras hacia allá, ¿verdad? Hacia allá, y no le tiene miedo él a ir a Jerusalén. Él decide, dice, el texto griego puede traducirse literalmente que con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Algo así como cuando uno aprieta los dientes fuertemente y pone fija su mirada hacia la meta, con determinación. Eso hace Jesús orientándose a Jerusalén, sabiendo lo que ahí le esperaba. Es ya notoria la enemistad entre los judíos y los samaritanos. Había una gran enemistad entre ellos. Por eso los samaritanos se niegan a recibir a los discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque saben que va para Jerusalén. Y porque va para Jerusalén, ellos rechazan a Jesucristo. Fíjense, me puse yo en qué pensar cuando escuché este evangelio.
Ya los samaritanos ya habían tenido a Jesús cuando él encontró a la samaritana en el pozo. Él ya les había hablado y les había convertido y habían creído en él por lo que él decía. Pero como ahora iba para Jerusalén, no podían ellos evitar ese resentimiento contra los judíos. Lo desproporcionado es la reacción que tuvieron Santiago y Juan, que no responde ni al Espíritu ni a las enseñanzas de Jesús. Por esto Jesús los reprende, porque ¿qué les dice Santiago y Juan? Señor, ¿quieres que invoquemos el fuego para que los destruya? Ven cómo ellos también se sienten ofendidos, y porque se sienten ofendidos, quieren rechazar y mandar un fuego que destruya a los samaritanos. Por esto Jesús los reprende. Podemos notar que Jesús no solo es rechazado por los samaritanos, sino que también es incomprendido por sus propios discípulos. Esta primera escena de rechazo del Maestro y Señor crea el clima apropiado para las tres siguientes, porque el discípulo de Jesús debe saber que también le espera el rechazo de los hombres. El discípulo de Jesús también debe de saber que llegado el momento vamos a enfrentar el rechazo de los hombres. Siguen pues las tres escenas del Evangelio que dan seguimiento para dejar claro las condiciones para hacerse discípulo de Jesús y anunciar el reino. En realidad, como bien nota el cardenal Martini en esta reflexión que nos hace, se trata de tres formas impropias de seguimiento, por cuanto manifiestan obstáculos o apegos que nos impiden seguir la verdadera y realmente, seguir verdadera y realmente a Jesús. En la primera escena, Jesús le responde a uno que quiere seguirlo. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. En el seguimiento evangélico implica vivir en las mismas condiciones en que vive Jesús. Jesús no tenía dónde dormir. Jesús no tenía dónde albergarse. Andaba peregrino, andaba errante. Los discípulos de Jesús no pueden apegarse a los bienes materiales. No pueden apegarse a los bienes materiales, puesto que Jesús no los tenía. Y como buenos discípulos, no debemos apegarnos a los bienes materiales. Por eso hay que vivir como Jesús, en el desarraigo y pobreza. Se trata también de la soledad afectiva de Jesús, por cuanto no tiene dónde reclinar la cabeza. Tendría el valor simbólico de lo que hoy llamamos falta de contención afectiva, la carencia de apoyos humanos. Hermanos, en los últimos 3 años que he experimentado lo que es ser el coordinador de vida parroquial, se los hago ahorita con mucha sinceridad. Les digo, hubieron momentos de mucha soledad. Hubieron momentos de mucha soledad en las que me sentí que no tenía alguien en quien reclinar mi cabeza, alguien en quien llorar, alguien con quien sentirme simplemente abrazado por Cristo, abrazado por Jesús. Jesús se sentía a veces así también. Y por eso, mis hermanos, cuando decidimos seguir a Cristo, debemos de hacerlo arraigados de toda posesión y desarraigados de toda posesión y vivir en la pobreza espiritual y sin apegos a las cosas materiales. En la segunda escena, Jesús toma la iniciativa e invita a otro a seguirlo. Ven, sígueme. Pero este le pide primero ir a enterrar a su padre. La respuesta de Jesús ahí sí nos deja un poco desconcertados. Porque le dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y proclama el evangelio. Ir a enterrar a un padre, a una madre, es de las cosas más fundamentales para todo ser humano.
que podamos nosotros enterrar a papá, que podamos enterrar a mamá. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y proclama el evangelio. Aquí también, mis hermanos, les puedo yo compartir una experiencia personal. Ambos de mis padres me tocó a mí presidir los servicios funerales de ellos. Y en el cementerio me tocó también hacer el rito de entierro, bendecir la tierra en la que iban a ser enterrados en el cementerio y enterrarlos. Y créanme, hermanos, que para mí este evangelio me suena y me resuena. ¿Por qué? Porque no es que Jesús me estaba diciendo a mí en ese momento, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero me estaba diciendo, siempre predica el evangelio. Y me dio la oportunidad de que en el propio entierro de mis padres pude también predicar el evangelio. Pude también llevar palabras de esperanza, no solo a mis hermanos y hermanas, sino que a todos los amigos de mis papás que estaban ahí presentes y todos los familiares y a todos los que nos escucharon. Llevar palabras de esperanza y llevar palabras que nos habla Cristo por medio del evangelio. Ahí, hermanos, a eso es lo que se refiere Jesucristo, que aunque nosotros estemos pasando por el dolor de la muerte de un ser querido, podamos reconocer que en el camino del Señor, aún esos momentos deben de ser para darle honor y gloria a Él y para predicar el evangelio con los valores y tradiciones familiares. En la tercera escena, la iniciativa es de otro que desea seguirlo, quien pone como condición previa poderse ir a despedir de los suyos de su casa. La respuesta vuelve a ser muy dura. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La idea central es la siguiente: el que mira hacia atrás, hacia el trabajo ya hecho y no hacia adelante y a lo que queda por hacer, no traza bien el surco que está abriendo. No va derecho a la meta. Así pues, la sentencia aconseja a concentrarse en el objetivo y critica las lamentaciones por lo que va quedando atrás. Oigan, mis hermanos, en este momento Jesús me está hablando a mí personalmente con esto. Y me está agarrando, como dicen, con un 2x4 y me está dando esa palmadita de amor, porque sí, no les voy a negar que esta experiencia de este cambio de misión que el Señor me está encargando, no deja de ser un poco desconcertante, no deja de ser un poco deprimente, no deja de ser un poco, bueno, no hay ni cómo explicarlo, pero Jesús me está dando a mí. Fíjense cómo son las cosas. Yo vengo a compartir con ustedes y Jesús me está dando a mí en este momento la respuesta a lo que yo estoy experimentando en mi vida. Que no mire hacia atrás. ¿Por qué? Porque hay trabajo adelante que seguir haciendo. Que no mire hacia atrás, porque si yo miro hacia atrás, me voy a quedar no apto para estar en el reino de Dios. Él me está pidiendo en este momento no mirar hacia atrás, sino con la vista hacia adelante, enfocarme en el objetivo y no volver la vista atrás. Me recuerdo el poema de un poeta español que lo incluyó un autor español en una canción muy popular. El cantautor se llama Juan Manuel Serrat y es el que decía: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, solo estelas en la mar. Por eso, mis hermanos, no hay que voltear a ver hacia atrás. ¿Por qué? Porque ese camino de atrás nunca lo vamos a volver a caminar. Por eso hay que hacer camino hacia adelante, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, es que el Señor le dice: el que mira hacia atrás no es apto para seguir al Señor. En resumen, el verdadero seguimiento de Cristo no admite ninguna demora, ningún apego a lo propio, ningún apego a las personas, a las cosas, porque busca una total obediencia
a Dios y a su palabra. Notemos, y esta es la dimensión eclesial del relato, que los discípulos están presentes cuando Jesús está hablando con estas personas. O sea que los discípulos están escuchando y esas palabras son para ellos también y deben de tomar nota de las exigencias reales de su compromiso de seguir a Jesús. Hermanos, si usted está dispuesto a seguir a Jesús, prepárese para el camino, prepárese porque seguir a Jesús no es fácil, mas sin embargo tiene una gran recompensa, la vida eterna. Tiene una gran recompensa, la vida en comunión con todos los santos, con Jesús, con María. Tiene una gran recompensa el saber de que no estoy solo en esta vida, que el Señor me acompaña, ¿verdad? Bien, mis hermanos. Vamos entonces a hacer ahora una meditación acerca de esta lectura que hemos hecho. Hoy podemos comenzar preguntándonos, ¿es difícil ser cristiano? ¿Es difícil seguir a Jesús? ¿Cuán exigente es Jesús para aquellos que quieren seguirlo? Aunque sea algo dura, la respuesta es clara y es muy exigente porque no es que pide mucho, sino que pide todo. Sí, pide que le demos toda nuestra vida, que le confiemos todo lo que somos y nos pongamos en sus manos, dispuestos a seguirle donde quiera que nos lleve. Ahora bien, para no salir espantados ante tanta exigencia que nos presenta el Evangelio hoy, hay que empezar por el principio. Sí, porque lo primero es sentirse fascinados por Jesús, descubrirlo como el Hijo de Dios que nos ama hasta el extremo de haber dado el primero toda su vida por nosotros. En nuestra necesidad de ser salvados, perdonados, sanados, que en sí mismo. Él se dio primero a nosotros. Y por eso no se bajó de la cruz. Ahí se quedó hasta morir por nosotros. Y el Padre lo resucitó y lo glorificó. Y está vivo y presente en nuestro mundo y en nuestra vida. Y nos sigue llamando a seguirlo. Y así, con tantas muestras de verdadero amor, se ganó nuestra confianza, al punto que ya podemos liberarnos de todo lo que nos aprisiona para poder seguirlo a donde Él nos lleve, a donde Él nos lleve. Consolados por su amor, podremos superar todos los apegos que nos detienen o demoran. La búsqueda de seguridad y comodidad, el apego al propio yo, a las personas, a las cosas y la nostalgia por el pasado. Al respecto nos dice el Papa Francisco en el Ángelus que hizo el 30 de junio del 2019. La iglesia para seguir a Jesús es itinerante, actúa con prontitud, deprisa y decidida. El valor de estas tres condiciones puestas por Jesús, itinerancia, prontitud y decisión, no radica en una serie de noes a las cosas buenas e importantes de la vida. El acento más bien hay que ponerlo en el objetivo principal, convertirse en discípulo de Cristo. Una elección libre y consciente, hecha por amor para responder a la gracia inestimable de Dios y no a un modo de promoverse a sí mismo. En Cristo vive, en ese documento Cristo vive, el regalo de la vocación será sin duda un regalo exigente. Los regalos de Dios son interactivos y para gozarlos hay que poner mucho en fuego. Jesús nos propone para elegir es un seguimiento como el de los amigos que se siguen y se buscan y se encuentran
por pura amistad. Cuando usted tiene una amistad con alguien, usted busca encontrarse, usted busca compartir tiempo. Pues si nosotros descubrimos a Jesús como amigo, vamos nosotros también a buscarnos. Él nos va a buscar y nosotros lo vamos a buscar a Él. Él siempre nos busca. Y dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, dice, yo les pido a todos los cristianos del mundo que tengan un encuentro renovado con Cristo, o al menos que se dejen encontrar por Él, porque Él va a seguir buscándonos. Dejémonos encontrar por Cristo. ¿He tomado decisiones difíciles en mi vida? ¿Cómo las he podido sostener en el tiempo? Piense un momento, hermano, hermana. ¿Ha tomado usted decisiones difíciles en su vida? ¿Y cómo las ha podido sostener? ¿Qué temores o apegos nos impiden seguir al Señor? ¿Qué es aquello que no me deja seguir a Jesús? ¿Cuánta confianza tengo en el Señor como para confiarle mi vida? ¿Cuánta confianza tengo como para confiarle mi vida? Me he preguntado si el Señor me llama a un seguimiento más radical que implique dejarlo todo por Él. ¿A qué me está llamando el Señor en este momento de mi vida? ¿A qué ese llamado que el Señor me está haciendo? ¿A qué o qué es lo que me está pidiendo que deje? ¿Qué es lo que tengo que dejar para poderlo seguir? Hace unas 4 semanas estuve en un retiro allá en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin. Y en ese retiro, en una de las horas que nos dieron para meditar, nos dieron 4 preguntas. La primera pregunta decía, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Qué es lo que hago actualmente? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Qué es lo nuevo que me está pidiendo el Señor que haga? ¿Y qué debo dejar de hacer para poder hacer lo nuevo que el Señor me pide? Ojalá que esta semana, mis hermanos, mediten ustedes en esas preguntas que nos hemos hecho. Y ahora en un momentito de silencio espiritual, repitámonos esta frase. Jesús, dame la valentía para buscarte, para seguirte y para dejarme encontrar cada día. Jesús, dame la valentía para buscarte, para seguirte y para dejarme encontrar cada día. Jesús, dame la valentía para buscarte. Ustedes conviven, reciban los primeros frutos de su oración y de su descubrimiento por la verdad en todo lo que nos sucede en nuestra vida diaria. Decía San Francisco de Sales, para ir a Dios hay muchos caminos, quizás más excelentes que el que nosotros seguimos. Reconozcamos su excelencia
pero pongamos todo nuestro empeño en progresar en el camino en que Dios nos puso, porque allí es donde Él nos quiere. En el camino en el que estamos es donde Dios nos ha puesto. Allí es donde Él nos quiere. Por lo tanto, progresemos en ese camino sin tratar de ir por un camino que no es el de nosotros. ¿Verdad? Con eso, mis queridos hermanos, se concluye la lección divina del día de hoy. Vamos a ver si hay algunos comentarios o preguntas en Facebook. Conchi, gracias por sus saludos. Que Dios la bendiga también. Enélida, buenos días. René nos dice que estamos en campaña. Y sí, mis hermanos, la radio está en campaña. Hay una realidad. Aún Jesucristo, fíjense, aún Jesucristo habla el Evangelio y los hechos de los apóstoles de las mujeres que seguían en el grupo de Jesús, que eran mujeres que lo más probable es que eran viudas, pero que tenían una buena posición económica y ellas apoyaban financieramente la campaña de Cristo, la campaña de Jesús, en la evangelización de Jesús. En los hechos de los apóstoles, en varias ocasiones se nota cuando San Pablo invitaba a las comunidades a hacer una colecta y mandarla para Jerusalén, para el apoyo financiero de aquellos que reparten el evangelio en el mundo entero. Así nosotros, mis hermanos, en nuestras parroquias, cada domingo obtenemos la oportunidad de dar una ofrenda. ¿Para qué? Para el sostenimiento financiero de nuestras parroquias. También aquellos que reparten y hablen y llevan el evangelio a todas partes necesitan el apoyo económico y financiero de cada uno de nosotros. Por eso la radio, el Ministerio de Unidos por Cristo y María, creo que una vez al mes hacen campaña, ¿verdad? Una vez al mes hacen campaña, porque al igual que en sus hogares, usted necesita un ingreso para pagar sus utilidades, para pagar las cosas que ustedes necesitan en sus hogares. También todos los ministerios de Dios, todos los ministerios de la iglesia, también necesitamos de su apoyo financiero. Así es que, mis hermanos, no hay regalo tan pequeño ni tan grande. Así es que la cantidad que usted quiera dar siempre es bienvenida, mis hermanos. Siempre es bienvenida. Y si, por ejemplo, usted dice, pues yo no tengo mucho que dar, pero usted se compromete a dar $5 al mes, en el año ya son $60, mis hermanos. Y si 100 personas como ustedes se comprometieran a lo mismo, solo ahí ya habrían 6,000, $6,000. Ven cómo de a poquito en poquito, de a poquito en poquito. Y si usted dice, por ejemplo, mis hermanos, bueno, tal vez yo le puedo dar a la radio $20 mensuales. En el año van a ser 240. Y si usted se pone a pensar, 240, y si 100 personas le dieran $240, pues ya con 100 personas, ya usted tendría $24,000 que le estarían entrando a la radio. Ven, hermanos, nosotros como hispanos somos un número grande. Podemos. Ojalá que tomes esta iniciativa y aunque hoy no pueda dar usted $200 de una vez, diga, pues le voy a dar $20 mensuales y en un año va a haber dado $240, mis hermanos. He ahí el poder de la generosidad de cada uno de nosotros. Bien, dice, vamos a continuar. René, pues también nos dice buenos días. Enélida, Dios es amor y te ama. Sí, Dios es amor y nos ama. Eso es, Dios es amor, por cierto, es el título de la primera encíclica que nos escribió nuestro querido Papa Benedicto XVI. Dios es amor. Hermanos, vale la pena leerla si usted no la ha leído. Es bien cortita, se puede leer en cuestión de una hora más o menos. Hermosísima reflexión que nos hace el Papa Benedicto XVI en esa encíclica que se llama Dios es amor. Siempre poner la mirada en Cristo. Jesús, en ti confío.
Y Enélida pues puso la frase con la cual meditamos. Bueno, mis hermanos, ¿alguien quiera llamar a la radio con alguna pregunta o algo? Ya estamos casi cerrando el programa, pero si hay una pregunta o en Facebook, si tienen alguna pregunta, pues claro, pueden hacerle en este momento antes de que cerremos el programa. ¿Alguna pregunta, algún comentario de parte suya? Bueno, mire que acerca de esto estuve escuchando el compartimiento que hizo sobre el evangelio. Es duro, pero deberíamos nosotros también ponerlo en práctica, ¿verdad? Que tenemos que siempre estar firmes y pues aunque nos duela mucho eso, pues tenemos que pues llevarlo al cabo, ¿verdad? Y volvemos a esto, pues sí estamos en campaña, hermanos, hermanas, es así como les dice el diácono José Reyes, pues ya $5, $20, se compromete uno y llega uno a la meta. Así es. Bueno, vamos a ver si está entrando una llamada, a ver si es alguna pregunta que nos van a hacer. Este próximo jueves, mis hermanos, vamos a continuar con los funerales. Se recuerdan que íbamos a hablar de lo que es la misa de funeral, ¿verdad? La misa del funeral. Y vamos a continuar el jueves hablando de los ritos de funeral cristiano. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de información en lo que la iglesia pide para lo que es los ritos de funerales, ¿verdad? Entonces vamos a continuar esa plática este próximo jueves, compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Este próximo jueves a las 9 de la mañana vamos a estar entonces nosotros acá compartiendo con ustedes, ¿verdad? Por ahora, mis hermanos, creo que ya con eso nos vamos a ir despidiendo. Voy a esperar que terminen de tomar esta información que están tomando en la radio para que ya queden acá con ustedes. Y les pido, mis hermanos, mucha oración por nuestra parroquia de San Estanislao, así como vamos en este proceso del cambio de liderazgo. Nuestro querido padre Adrián Cisneros va a tomar las riendas de la parroquia a partir del viernes y ese mismo día dejo yo de funcionar como el coordinador de vida parroquial, trabajo que Dios me ha permitido hacerlo por 33 meses y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de haberle servido de una manera que jamás en la vida me imaginé que le iba yo a poder servir a él estando a cargo de una parroquia tan grande, tan compleja, tan diversa y tan amada por mi corazón como es San Estanislaos. Y nos pudimos experimentar este modelo que la iglesia probablemente va a llegar un momento en que va a tener que echar mano un poco más seguido de este tipo de liderazgo si es que las vocaciones no continúan, porque hay crisis de vocaciones de sacerdotes. Entonces, mis hermanos, oremos por las vocaciones, oremos para que hayan más sacerdotes, que podamos seguir adelante con las Eucaristías. Pero también oremos por la apertura de mente y de corazón de muchas personas para diferentes modelos de liderazgo dentro de la parroquia. Y fíjense, esto que yo hice como coordinador de vida parroquial, no solamente lo podemos hacer los diáconos, lo pueden hacer personas laicas, incluyendo mujeres. En ese retiro que fui a Milwaukee, allá en Wisconsin, participé en un estudio a nivel nacional por un año de coordinadores de vida parroquial. Habían 4 mujeres que eran coordinadoras de vida parroquial en sus parroquias y ellas hacen ese trabajo que yo hice aquí en San Estanislaos. Entonces, mis hermanos, es un modelo de liderazgo que le permite al sacerdote enfocarse en su vocación de salvar almas y dejarle la administración de la parroquia a alguien que pueda hacerlo sin que el sacerdote tenga que preocuparse por las cosas administrativas o las cosas a nivel parroquial y enfocarse en salvar almas, que para eso es lo que ellos fueron
esa es su vocación, ¿verdad? Muchas gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias y nos veremos el jueves a las 9 de la mañana. Bueno, pues muchas gracias por venir aquí con nosotros a compartir. Aquí estará su casa para el momento que usted quiera venir, su oficina nueva, para que venga a compartir con nosotros aquí. Gracias, se los agradezco. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.